Hola, hola, sean bienvenidos a nuestro webinar Explore las matemáticas con la potencia de Wolfram Language. Mi nombre es Juan Manuel Camacho, ingeniero de soporte de las tecnologías Wolfram en Multion Consulting. Al finalizar nuestro webinar, exploraremos diferentes áreas de las matemáticas y las herramientas de Wolfram Language para álgebra, álgebra lineal, expresiones booleanas, trigonometría, cálculo, programación lineal, optimización, entre otras. Sean bienvenidos. Las funciones para matrices pueden trabajar también con elementos simbólicos. Aquí vamos a encontrar los valores propios de esta matriz y tenemos los tres valores propios con los elementos simbólicos de cada uno de los elementos de esta matriz. También podemos realizar derivadas con símbolos. La función d nos va a ayudar a derivar esta función en base a la variable x. Noten que aquí tenemos el valor simbólico b. Así también podemos realizar integrales indefinidas o definidas con la función integrate. Aquí tenemos el argumento para integrar y esta es la variable sobre la cual vamos a integrar. El resultado incluye al parámetro b. Esta es una integral indefinida y aquí vamos a hacer la misma integral, solo que la vamos a definir en los límites de 0 a b. Este es el resultado. También es posible obtener soluciones simbólicas para ecuaciones diferenciales. Aquí tengo esta ecuación diferencial donde tengo al parámetro a. También tengo esta condición inicial. Esta es la variable dependiente y esta es la variable independiente. Y la solución incluye al parámetro a. La disponibilidad de que una función pueda hacer algo en la computadora generalmente depende de la disponibilidad de un algoritmo adecuado. En esta evaluación, por ejemplo, se muestra que la función rsolve proporciona una solución para una ecuación de recurrencia. Está disponible porque se han desarrollado algoritmos para resolver una amplia gama de ecuaciones de recurrencia. Otro ejemplo es la función Boolean Convert, que se muestra aquí convirtiendo una expresión booleana simbólica en una forma especial llamada forma disyuntiva. A menudo también es posible obtener resultados útiles incluso cuando no existe un algoritmo completo o cuando el resultado es difícil de especificar. Un buen ejemplo de ello es la simplificación de expresiones, donde normalmente hay muchos resultados posibles. Aquí la función simplify convierte una expresión trigonométrica a una forma posiblemente más simple, pero hay muchos otros resultados posibles. Por ejemplo, esto muestra un resultado obtenido al aplicar trig expand a la misma expresión. Esto muestra el resultado de la función trig factor. Hay otra posibilidad, esta vez utilizando la función simplify con una configuración no predeterminada para la opción complexity function que se utiliza para especificar qué formas deben considerarse más simples. Otro ejemplo interesante es mostrar los pasos en un cálculo. Aquí podemos saber los pasos para resolver esta integral. Y eso lo voy a hacer con una consulta a Wolfram Alpha. La consulta a Wolfram Alpha la voy a escribir con un doble igual, escribo un igual, escribo otro igual y aparece esta estrella con este igual adentro, que significa una consulta a Wolfram Alpha. Ahora voy a escribir integrate la función. Este es el resultado de la consulta a Wolfram Alpha. Aquí voy a obtener la integral indefinida. Este es el resultado. Y aparece este botón donde me va a mostrar la solución paso a paso. Aquí voy a ver cada uno de los pasos para resolver esta integral para que al final obtenga este resultado. Muchos cálculos simbólicos dependen de las propiedades de los mismos parámetros. Por ejemplo, aquí en la función simplify voy a generar el mismo resultado. Ahora voy a poner la restricción de que x es mayor que 0. En este caso, la simplificación me devuelve el valor de x. Las suposiciones sobre parámetros simbólicos también pueden ocurrir en los cálculos, como vemos en esta función solve. Aquí el resultado es este siempre y cuando g sea mayor a menos 1
O tenemos esta otra raíz siempre y cuando g sea mayor o igual a -1, obviamente trabajando en el campo de los números reales. Aquí tenemos otro ejemplo con las funciones trigonométricas. En este caso nosotros sabemos que esta expresión es igual al coseno de x, siempre y cuando n sea un valor entero. Entonces aquí vamos a agregar la función que nos va a decir que n, y esto lo hacemos con la función element, n pertenece a los enteros. Y este es el resultado. También podemos abreviar esta función de esta forma, donde el símbolo element lo vamos a escribir con escape, escape. Y veamos el resultado. Aquí vamos a resolver una ecuación polinomial de orden 8 con el valor simbólico a, y el resultado nos va a generar la función ROT. Estas expresiones se utilizan para representar números que son raíces de polinomios. Se pueden utilizar en cálculos de forma muy similar a otras expresiones simbólicas. Por ejemplo, aquí voy a generar un gráfico de los valores absolutos de estas soluciones en función del parámetro a. Aquí a va a ir de -10 a 10. Y el resultado aquí lo tenemos. Para obtener mayor información sobre cálculos algebraicos usando valores simbólicos, podemos consultar esta sección en la documentación para manipular ecuaciones y desigualdades, y también las diferentes funciones que nos van a ayudar a trabajar en cálculo. Ahora trabajemos con expresiones lógicas. Una expresión lógica es cualquiera que puede ser true o false. Por ejemplo, aquí tenemos esta comparación 3 menor a pi, y en este caso nos da true. Esta es una expresión lógica. También tenemos otras expresiones. Por ejemplo, 5 pertenece a los enteros y pi pertenece a los racionales. En este caso 5 sí pertenece a los enteros y pi no pertenece al campo de los números racionales. Estas expresiones nos generan true o false, son expresiones lógicas. Algunas expresiones lógicas más complicadas pueden construirse usando las operaciones AND, OR o NOT. Aquí tenemos este ejemplo con la operación AND. Voy a preguntar si 3 es impar y si 3 es menor a 4. En este caso nos da true porque tenemos true y true, que nos genera true. En este ejemplo nos da true porque al menos uno de los elementos es verdadero. Así funciona OR. Si cambio a false, me va a quedar false. Encerrar esto dentro de un NOT lo va a negar, por lo tanto me va a generar false. Hay notaciones especiales para los operadores. En este caso AND lo puedo escribir con un doble ampersand, el OR con 2 barras verticales o el NOT con el signo de admiración. Las operaciones anteriores, por ejemplo, si preguntamos aquí si 3 es impar y 3 es menor a 4, con el operador y me va a generar true. False or true me va a generar true. Y ahora si todo esto lo pongo dentro de la negación, me va a generar false. Hay también notaciones tradicionales para los operadores AND, OR y NOT. Esto los escribimos de la siguiente forma. El AND con la tecla Escape, presionamos AND y Escape. El OR, Escape, OR, Escape. Y el NOT, Escape, NOT, Escape. De esta forma podemos generar estas notaciones tradicionales. Aquí tenemos las mismas operaciones. Si 3 es impar y 3 es menor a 4. También tenemos esta operación false or true. Nos va a generar true. Y la negación del enunciado anterior nos genera un false.
En programación, las expresiones lógicas surgen cuando un programa necesita realizar una acción dependiendo si algo es verdadero o falso. Aquí, por ejemplo, hacemos x igual a 3 y preguntamos si x es impar y x es menor a 4, entonces genera la expresión 1. Si no, genera la expresión 2. Veamos el resultado. Vamos a declarar x igual a 3. X ya tiene el valor de 3. En este caso, si 3 sí es impar y 3 sí es menor a 4, con el operador y nos genera un true, así que vamos a obtener la expresión 1. Si hacemos x igual a 4, x no es impar y 4 no es menor a 4, así que esto nos queda false y nos va a generar la expresión 2. De manera similar, aquí hay un programa en una línea con una expresión lógica en una función pura que selecciona elementos de la lista que son impares y son menores a 4. Las expresiones lógicas también se utilizan en cálculos puramente simbólicos para representar resultados condicionales y para representar suposiciones sobre parámetros. Aquí tenemos la función simplify y tenemos menos 1 a la 2n, donde n pertenece a los enteros. El resultado es 1. La notación especial de que n pertenece a los enteros lo podemos escribir de la siguiente forma. Presionamos n, luego escape lm, escape. Con esto nos genera el símbolo de pertenece y ahora vamos a escribir escape int s para escribir a los enteros. Y de esta forma podemos abreviar el segundo argumento en la función simplify y obtenemos el mismo resultado. A continuación se muestra un ejemplo que utiliza solve donde se utilizan estas notaciones para especificar que n puede ser cualquier número entero. Aquí vemos que el resultado es n si n pertenece al campo de los enteros. Las expresiones lógicas también se denominan expresiones booleanas, por lo que la palabra booleano a veces aparece en los nombres de funciones para trabajar con expresiones lógicas. La función Boolean Variables nos va a generar las variables booleanas, en este caso son P y Q. Boolean Table me va a generar una tabla de verdad para este enunciado. Esto muestra el mismo resultado de la función Boolean Table formateada como una tabla de verdad convencional. Cualquier expresión lógica puede darse en muchas formas equivalentes y a menudo el objetivo al trabajar con expresiones lógicas es transformar una expresión en una forma equivalente que sea de algún modo más simple o más adecuada para alguna aplicación. Aquí tenemos la función Boolean Convert que convierte esta expresión lógica en una más sencilla. Para más información podemos consultar la guía sobre computación booleana. La geometría es parte básica de muchas aplicaciones. La aplicación más simple es la creación de figuras e imágenes. Para eso usamos la función graphics, cuyos elementos son elementos de geometría. En este caso tenemos un rectángulo, donde vemos la coordenada de un vértice de la diagonal y aquí vemos la coordenada del otro vértice. Aquí tenemos también otro rectángulo y un sector circular que podemos trabajar con la función disc. Este es el centro, el radio, el ángulo inicial y el ángulo final. Como resultado obtenemos esta figura. Aquí tenemos los dos rectángulos y el sector circular o el segmento de disco. Con la función region es posible hacer cálculos con expresiones geométricas. Estos cálculos generalmente trabajan con las expresiones del tipo region. Aquí, por ejemplo, vamos a tener estas tres figuras geométricas. Con la función region union voy a unir las regiones de estas tres figuras y luego los voy a representar como una región con la función region. Aquí tenemos esta región y la podemos usar para hacer varios cálculos. Entre ellas, por ejemplo, podemos calcular el área de esta región y al final voy a obtener el valor numérico. Aquí está el área de esta región.
También puedo obtener las coordenadas del centroide con la función regionCentroid, y estas coordenadas las voy a usar para ubicar un punto rojo. Con la función graphics voy a crear este punto rojo con estas coordenadas y lo voy a combinar con esta región con la función show para que me muestre dónde queda el centroide de esta región. El centroide es este. Las expresiones con graphics y diferentes elementos no gráficos como texto y etiquetas pueden tener colores y estilos. Aquí por ejemplo tengo la función graphics, tengo el color rojo que se va a aplicar a este rectángulo, a este otro también. En rosa se va a aplicar a este sector circular. Aquí tengo un texto con estas características, tamaño 24 en blanco. Aquí tengo la palabra rectángulos en tamaño 12 en azul en estas coordenadas, y en verde tenemos con este espesor y con este tamaño de las flechas con estas coordenadas. Vamos a ver el resultado. Las expresiones tipo region utilizan elementos geométricos similares, pero están específicamente optimizadas para configurar regiones con significados matemáticos. Aquí por ejemplo voy a mostrar esta región donde voy a poner un marco y le voy a poner etiquetas a los marcos. Voy a tomar esta región y la voy a copiar dentro de la función área, y vamos a observar que esta función va a ignorar las etiquetas de los ejes para calcular el área de la región, el cual fue la misma área que obtuvimos aquí arriba. Las regiones también pueden servir como restricciones en los cálculos matemáticos. Por ejemplo, aquí tengo la función integrate, que va a integrar la función 1, donde x y y pertenecen a esta región, y finalmente me va a generar el valor numérico. Obviamente, al integrar la función 1, lo que voy a obtener es el área de esta región, el cual ya tenemos aquí arriba, que es la misma. También puedo usar la función element, como habíamos visto previamente. Las restricciones geométricas trabajan para otras funciones. Por ejemplo, aquí la función maximize. Tenemos esta función, el cual va a maximizar dentro de esta región y su valor lo vamos a poner en max. Este es el valor máximo que obtuvimos en estas coordenadas. Ahora voy a extraer estas coordenadas. Las voy a poner como coordenadas en un punto en color rojo. Voy a mostrar en forma combinada también la región. En este punto tenemos que esta función tiene el valor máximo. Esta función solve resuelve una ecuación bajo la restricción que la solución esté dentro de una región que consiste de un círculo unitario. Son estos dos puntos que obtenemos como solución, y con la función region vamos a observar de qué región se trata. Es la región de la circunferencia. Esta ecuación equivale a que nosotros encontremos la intersección de esta circunferencia con esta recta, el cual tenemos aquí la recta y tenemos la circunferencia unitaria. Estos son los dos puntos que se obtienen en esta solución. Podemos usar regiones en 3 dimensiones. Aquí por ejemplo tengo la función pyramid que tiene como vértices estas coordenadas, y lo voy a poner dentro de la función region para convertirla en una región. Aquí tenemos una región en 3 dimensiones que es una pirámide, y podemos usar esta región para especificar el rango de variables de una integral. Aquí por ejemplo vamos a integrar la función x cuadrada, donde x, y y z pertenecen a esta región que es la región de la pirámide, y este es el resultado de la integral. Las regiones también se pueden especificar utilizando datos o ecuaciones. Cualquier región se puede construir usando una lista de coordenadas dentro de la función polygon. Aquí por ejemplo tengo la función polygon, aquí tengo las coordenadas, y esto lo voy a poner dentro de la función region para crear la región. Podemos especificar regiones usando ecuaciones que describan la frontera. Aquí en este caso se trata de los puntos que están dentro de la circunferencia y los puntos donde x es mayor que y. Independientemente de cómo se especifican las regiones, las podemos
utilizar para hacer cálculos. Por ejemplo, aquí voy a maximizar la función donde x y y pertenecen a esta región. Este es el valor máximo y estas son las coordenadas del punto donde esta función tiene el valor máximo. Aquí tenemos esta guía para geometría computacional, donde tenemos propiedades y medidas, resolviendo sobre regiones, regiones especiales, regiones de polígonos, regiones de poliedros, fórmulas, regiones tipo malla, regiones derivadas, datos de regiones, convertidores de regiones, regiones curadas, importando y exportando regiones, impresión tridimensional y geometría sintética. Bien, ahora continuemos resolviendo ecuaciones. La función solve es básicamente para resolver ecuaciones simbólicas. Aquí tengo, por ejemplo, esta ecuación cuadrática y además tengo esta ecuación para x y y. En el segundo argumento voy a poner las variables sobre la cual quiero resolver la ecuación. En este caso tengo dos puntos que me aparecen como una lista de reglas. Para obtener las soluciones en forma numérica uso la función solveValues, que tiene exactamente los mismos argumentos. Y si se dan cuenta voy a obtener las mismas soluciones ahora en forma de lista de números. En lugar de usar una lista de ecuaciones puedo usar la operación AND. Es decir, que se cumpla esta ecuación y que se cumpla esta ecuación simultáneamente. El resultado es exactamente el mismo que si usamos una lista de ecuaciones. Para usar restricciones y condicionales dentro de las ecuaciones, un método es incluir desigualdades u otras restricciones en las ecuaciones. Aquí tenemos la primera ecuación, tenemos la segunda ecuación y ahora vamos a agregar la restricción que x sea mayor que 0. Aquí tenemos dos soluciones donde en este caso x es menor que 0. Aquí tenemos la solución donde x es mayor que 0 y obtenemos precisamente esta solución. Aquí en esta ecuación vamos a resolver x y y que satisfacen la ecuación x igual a y, tales que las coordenadas x y y pertenecen a la región de la circunferencia unitaria. Veamos el resultado. Estos son los dos puntos que satisfacen simultáneamente estas dos ecuaciones. También podemos utilizar la función solve. Aquí tenemos x igual a y que x y y pertenezcan a esta región que es exactamente la misma que tenemos aquí, la circunferencia unitaria. Obtenemos la misma solución. Aquí agregamos la condición de que x pertenezca a los reales. Recordemos que esta es una ecuación de orden cuarto, por lo tanto tenemos números imaginarios. Aquí está la función solve que nos va a generar todas las soluciones donde tenemos aquí dos números complejos. Recordemos que podemos abreviar la función element de esta forma. X pertenece a los reales. Esta R simplemente la escribo con la tecla escape. Reals escapes. Aquí la solución es exactamente igual a la previa. También podemos restringir a los números enteros. La función integers, resolvemos esta ecuación para x y y donde son los números enteros, o simplemente poner el símbolo de enteros. Las soluciones a menudo se dan mediante expresiones especiales como expresiones condicionales o funciones inversas. Por ejemplo, aquí tengo la función f y d de x igual a b. Vamos a encontrar la solución para x. Y en este caso me va a expresar en términos de una función inversa de b. Por ejemplo, en esta ecuación sabemos que x tiene soluciones infinitas. En este caso me está dando la solución en términos de una expresión condicional donde C1 pertenece a los enteros. Aquí vamos a incluir un condicional
donde x esté entre 0 y 1. Hay algunos resultados que utilizan conditional expression y aparecen en diferentes situaciones. Por ejemplo, aquí x es igual a menos la raíz de b siempre y cuando b sea mayor que 0. Esta es una raíz y la otra es la raíz positiva. Aquí podemos visitar el centro de documentación para manipular ecuaciones y desigualdades. También podemos visitar la documentación para analizar sistemas polinómicos complejos. Ahora trabajemos con números aproximados e intervalos. Interval es una de las varias formas de representar cantidades aproximadas en Wolfram Language. Aquí tenemos un intervalo que va de los 23 centímetros a los 25 centímetros y lo voy a almacenar en R. ¿Cómo podemos insertar 23 centímetros en Wolfram Language? Hay dos formas. Usando una entrada en forma libre con un igual, simplemente escribimos un igual y ahora ponemos la cantidad, por ejemplo 23 centímetros. Presionamos Enter y automáticamente nos va a generar la cantidad con la unidad, o simplemente usamos la función quantity. Vamos a poner en este caso 25 y luego ponemos la unidad, en este caso centímetros. Aquí nos aparecen todas las unidades que empiezan en centi, aquí son centímetros. Una vez que tenemos en R un intervalo que va de los 23 a los 25 centímetros, podemos usar R para calcular el volumen de una bola con centro en el origen y radio R usando la función volume, y aquí nos da un intervalo. Este intervalo viene porque R es un intervalo, en este caso para 23 corresponde este volumen y para 25 corresponde este otro volumen, así que el volumen es un intervalo. La forma nativa de este intervalo, aquí tenemos la función quantity, que es la misma que tenemos aquí, y luego el intervalo y las unidades, que en este caso son centímetros cúbicos. Las cantidades aproximadas también aparecen en cálculos que no implican mediciones, específicamente en el uso de números aproximados. Con la función n voy a obtener el valor numérico de raíz de 2. En este caso obtengo el valor numérico con 6 dígitos. Si yo a este número le agrego el 0,5, vamos a observar que me aparece el mismo número. O si yo le agrego el 49, vamos a observar que me va a dar el mismo número. 6 dígitos es solo el número predeterminado de dígitos en la pantalla. Input form muestra que la computadora almacena alrededor de 16 dígitos decimales. Más precisamente, la computadora almacena el número en formato binario utilizando unos y ceros o bits en lugar de dígitos decimales. Esta computadora, por ejemplo, utiliza 53 bits para representar los dígitos significativos de este número. Este número es un ejemplo de un tipo de número llamado machine number, que significa que se almacena en un formato binario nativo de esta computadora. También podemos definir la precisión para un número. Aquí vamos a tomar el mismo número raíz de 2, solo que vamos a agregar un segundo argumento a la función n. En este caso voy a solicitar que me muestre el número con 250 dígitos. Cuando se utilizan cantidades aproximadas en los cálculos, la precisión de entrada se propaga de manera sensible a la salida. Aquí, por ejemplo, solo tengo 4 dígitos y la salida también la obtengo con 4 dígitos. Aquí hay un cálculo similar con una entrada de alta precisión que conduce a una salida de alta precisión. Aquí no tenemos un número, tenemos un intervalo. Esto demuestra que el cálculo con el intervalo en la entrada, y como en los otros ejemplos, este intervalo se va a propagar para dar un resultado en términos de las expresiones de un intervalo. Aquí x está en este intervalo y también está en este otro intervalo. Aquí hay un cálculo con los números exactos en la entrada y obviamente va a conducir a un resultado exacto.
Podemos checar esta nota técnica acerca de los números en el centro de documentación de Wolfram. Ahora trabajemos con interpolación de datos. Aquí tengo una lista de datos. Lo voy a guardar en datos y con listplot voy a obtener la gráfica de estos datos. Podemos utilizar la función interpolation para obtener valores aproximados de la función entre estos puntos. Aquí tengo la función interpolation que utiliza datos y le voy a solicitar el valor de 15, es decir, este valor. Y el valor es aproximadamente 4.71, más o menos por aquí. Puedo obtener la función de interpolación simplemente con interpolation y los datos. Con esta función f voy a solicitar el valor de 15, que es el mismo que tenemos aquí arriba. También podemos hacer la gráfica de la función con la función plot y esta es la función de interpolación. Si yo quiero visualizar la función de interpolación y los datos, voy a mezclar ambas gráficas, la gráfica de la función plot y la gráfica de los datos que almacené en gdatos en la función show. Aquí vemos los datos y la gráfica de interpolación. La función interpolate por defecto utiliza polinomios cúbicos, que son polinomios de orden 3. Un polinomio de orden 3 está determinado por 4 puntos y la interpolación se realiza eligiendo puntos de 4 en 4 desde la lista original de puntos y construyendo polinomios cúbicos que pasan por cada conjunto de puntos. Aquí voy a tomar los 4 primeros datos, voy a crear esta función y aquí voy a tomar los últimos 4 datos para crear esta segunda función. Voy a mostrar la función f, la función que toma los 4 primeros y la función que toma los últimos 4 datos. Esta es la función de interpolación, la que aparece en naranja. Esta función en negro es la que toma los 4 primeros datos. Y finalmente esta otra, en color cian, la que toma los últimos 4 datos. Como vemos, la función interpolación va tomando elementos de 4 en 4 para poder hacer la interpolación. Este enfoque de utilizar diferentes polinomios o funciones en diferentes regiones lo podemos configurar mediante la función llamada piecewise. Piecewise está formada por listas donde cada una de la lista está definida por la función y el rango donde va a estar definida la función. En este caso tenemos 2 funciones que son las de arriba y lo voy a almacenar en esta función para posteriormente visualizarla. Si se dan cuenta, esta primera función trabaja en este rango y la segunda función trabaja en este otro rango, tal como nuestra función de interpolación. Para obtener funciones aproximadas e interpolación de datos, podemos consultar el centro de documentación en la sección Operaciones numéricas sobre datos y aquí tenemos la sección de funciones aproximadas e interpolación. Ahora trabajamos con álgebra lineal y matrices. Aquí tenemos algunos datos y vamos a encontrar una función. En este caso vamos a obtener una función cuadrática que tenga el término constante, el término lineal y el término cuadrático a estos datos. Esto lo vamos a trabajar con la función fit. El ajuste de la función lo voy a almacenar en ajuste y posteriormente con la función plot voy a visualizar este ajuste y con la función listplot voy a visualizar los datos. Aquí tenemos los puntos de los datos y tenemos el ajuste cuadrático. Aquí está la función que contiene cada uno de los términos que estoy pidiendo. Ahora trabajemos con sistemas de ecuaciones lineales. Una aplicación muy común del álgebra lineal es la resolución de sistemas de ecuaciones lineales que surgen en muchas aplicaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos un peso
que se sostiene sobre 3 patas. Y el objetivo es calcular el peso soportado por cada una de las patas. Cada una de estas patas tiene unas coordenadas. Un poco de física básica conduce a un conjunto de 3 ecuaciones que deben de resolverse para obtener las fuerzas en las bases W1, W2 y W3. Este conjunto de ecuaciones podemos resolverlos usando la función solve. Como primer argumento tenemos la lista de estas ecuaciones y como segundo argumento tenemos las incógnitas W1, W2 y W3. Aquí están las soluciones para cada uno de los pesos en cada una de las patas. Una forma matemáticamente sencilla de calcular la solución es multiplicar la inversa del conjunto de coeficientes, estos coeficientes que tenemos en el sistema de ecuaciones, por el vector columna formado por el lado derecho de las ecuaciones. Aquí lo tenemos. Al realizar la multiplicación obtenemos cada una de las soluciones previamente obtenidas. Un enfoque más eficiente utiliza la función linear solve, que toma las mismas matrices de los coeficientes como argumentos y devuelve la misma solución. Ahora bien, la función linear solve también es conveniente para calcular la respuesta del mismo sistema fijo a diferentes entradas, como por ejemplo la respuesta de un circuito eléctrico a diferentes fuentes de corriente o voltaje, o en este caso, por ejemplo, cambiar el peso de esta esfera. Esta es la función y ahora voy a aplicar la función LFS a este sistema y me va a devolver las mismas soluciones. Ahora bien, podemos cambiar el peso en lugar de 10, que sea 8, o por ejemplo que sea 20. Una matriz dispersa es una matriz en la que la mayoría de los elementos son 0. Aquí representamos una matriz en la que todos los elementos son 0 excepto 2. Lo podemos visualizar con la función matrix form. Aquí observamos casi todos los elementos son 0 excepto este y este otro elemento. El primer argumento de Dispersed Array es una lista de reglas que especifica qué elementos son distintos de 0 y el segundo argumento proporciona las dimensiones de la matriz. Aquí por ejemplo tenemos otro arreglo. Aquí está el conjunto de reglas que vamos a aplicar para los elementos que no son 0. Esta es una y esta es otra regla. El elemento 2,5 va a tener el valor de menos 6. Y en este caso va a ser un arreglo de 6 por 6. Aquí tenemos el arreglo disperso y lo puedo visualizar con la función matrix form. Aquí noten, todos estos elementos son diferentes a 0 y el elemento 2,5 es menos 6. El resto de los elementos son 0. Puedo visualizar esta matriz también con la función matrix plot, donde podemos visualizar cada uno de los elementos. Los elementos que son 0 son las casillas en blanco y los que son diferentes a 0 tienen un color. Aquí por ejemplo tenemos un arreglo disperso donde tenemos esta regla muy similar a la anterior. El elemento 2080 va a ser menos 80 y este es un arreglo de 100%. La función bytecount nos va a contar cuántos bits son necesarios para almacenar en memoria esa expresión. En este caso vamos a ver cuántos bits son necesarios para almacenar este arreglo disperso en la memoria. En este caso son 2992. Ahora vamos a convertir este arreglo disperso a una matriz con la función normal y ahora vamos a ver cuánto espacio ocupa en la memoria. Ocupa 80.208 bits. Si yo divido esto entre esto, significa que esta matriz de 100% va a ocupar 26 veces más espacio que este arreglo disperso.
También la función matrix plot es especialmente útil para visualizar matrices grandes como esta. Aquí vemos el valor de los elementos que no son 0, este no es 0. Para obtener más información sobre funciones de álgebra lineal podemos trabajar con esta nota técnica en el centro de documentación Wolfram. Supongamos que se desea maximizar las ganancias de la producción de un producto y descubre que éstas aumentan con el aumento de la producción hasta cierto punto. Después las máquinas empiezan a fallar, se quedan sin clientes o surgen otras disyuntivas y las ganancias vuelven a disminuir. Supongamos que la función de ganancia está dada por la función f y x es el número de producto. Aquí estamos simulando la función ganancias en términos del número de productos. Ahora vamos a visualizar la función con plot. Aquí tenemos que esta función de ganancias tiene un valor máximo. Alcanzando ese valor máximo, la ganancia se empieza a reducir. Con la función maximize yo puedo encontrar el valor máximo de esta función y también me va a devolver en qué valor de x se encuentra ese valor máximo. En este caso el valor máximo es de 2500, esa sería la ganancia. Y el número óptimo de productos, en este caso en el ejemplo, sería de 50 productos. En Wolfram Language podemos trabajar esta optimización con más de una variable. Aquí tenemos una función que depende de la variable x y y. Podemos visualizar esta función con la función plot3d y observamos que esta función tiene un valor mínimo. El valor mínimo lo podemos encontrar con la función minimize. Aquí tenemos la función que acabamos de generar y me va a encontrar los valores mínimos para x y me va a encontrar el valor mínimo junto con sus coordenadas x y y. Este es el valor mínimo y las coordenadas del valor mínimo son estas. También podemos trabajar restricciones. Aquí tenemos la función minimize, es la función que acabamos de trabajar. Pero ahora vamos a trabajar con la restricción de que x sea menor a 1 y que x más y sea menor o igual a 2. Aquí nos va a generar el punto 3/4, 4/5, donde se encuentra el valor mínimo. Y la función va a tener el valor mínimo de menos 41 octavos. Con la función region plot yo puedo graficar estas dos restricciones y observar la zona factible. En este caso la intersección de las dos regiones es la zona donde se cumplen ambas restricciones. Es esta región aproximadamente y dentro de esta región la función f de x tiene su valor mínimo en este punto. La función objetivo suele ser mucho más compleja, como en esta función, y el mínimo o el máximo se calculan más fácilmente mediante métodos numéricos. Aquí tengo la gráfica de esta función, donde voy a observar un valor mínimo. Con la función en minimize yo puedo calcular ese valor mínimo con métodos numéricos. Este es el valor mínimo que se encuentra en esta coordenada. Esta función también puede trabajar con restricciones. Aquí estoy restringiendo a que x sea menor a 1 y x más y sea menor que 2. Las funciones minimize y maximize sin la n utilizan métodos simbólicos y dan soluciones exactas, lo que a veces es útil, pero esos métodos no pueden manejar este ejemplo más complicado y solo devuelven esta entrada.
Por eso, algunas ocasiones es necesario usar la función nMinimize o nMaximize. Además de nMinimize, hay otra función numérica llamada findMinimum que también puede realizar este cálculo. La diferencia es que findMinimum está diseñado para encontrar mínimos locales, mientras que nMinimize está diseñado para encontrar mínimos globales. Los mínimos locales pueden ser un problema en ejemplos como este, donde la función objetivo tiene varios mínimos locales. Los diferentes mínimos locales se pueden encontrar introduciendo diferentes valores iniciales en findMinimum. Aquí, por ejemplo, estoy pidiendo el valor mínimo muy cerca de -6. Aquí lo tenemos muy cerca de -6. Aquí está el valor mínimo en -6.96, más o menos por aquí. Y este es un mínimo local. Aquí, por ejemplo, muy cerca de 3. Muy cerca del valor 3. El valor mínimo está en 4.22. Muy cerca de 0. Está en -1.41, más o menos por aquí. Tiene un valor de -15. También es posible introducir valores iniciales en nMinimize para que también encuentre los mínimos locales en ese rango. Sin embargo, el comportamiento predeterminado de nMinimize es buscar el mínimo global, que en este caso es de -15 en -1.41, como observamos en la gráfica de la función. Una función que vale la pena destacar es la función Linear Optimization, que trabaja el caso especial donde la función objetivo y todas las restricciones son funciones lineales de las variables. En este ejemplo, ilustramos la función objetivo 3x más 4y, que es una función lineal de x y las restricciones son también lineales en x y en y. No existen funciones no lineales como x cuadrada, e a la x, alguna función trigonométrica o logarítmica. nMinimize y findMinimum también pueden resolver este problema, pero la función Linear Optimization es más rápida. En resumen, en este webinar trabajamos matemáticas con símbolos. En álgebra, álgebra lineal, cálculo, ecuaciones diferenciales y las soluciones paso a paso. Simplificamos expresiones trigonométricas. Agregamos restricciones a símbolos para hacer diferentes tipos de cálculos. Trabajamos con expresiones lógicas usando los operadores AND, OR y NOT. Usamos expresiones lógicas para realizar cálculos simbólicos. Trabajamos regiones en 2 y 3 dimensiones para encontrar su área, evaluar integrales, maximizar, minimizar y resolver ecuaciones. Resolvimos ecuaciones con restricciones. Trabajamos cantidades con diferentes precisiones y observamos cómo se propaga la precisión en los cálculos. Interpolamos y ajustamos funciones a datos. Resolvimos sistemas de ecuaciones usando diferentes funciones mediante matrices. Construimos arreglos dispersos. Optimizamos funciones de 1 y 2 variables incluso con restricciones. Resolvimos un problema de programación lineal. Les recordamos que Multion Consulting es el distribuidor exclusivo de los productos Wolfram en México. Si desea una cotización, información, mantenimiento o soporte técnico, por favor pónganse en contacto con nosotros a nuestra dirección de correo electrónico info@multion.com. Síganos en nuestras redes sociales, contamos con Facebook, Twitter, LinkedIn y nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Multion Consulting. En ellas contamos con información acerca de nuestros próximos eventos, promociones, así como nuestra lista de productos. También les invitamos a visitar nuestra página multion.com y ahí podrán obtener información acerca de nuestros próximos webinars. Si ustedes desean conocer a fondo cómo usar matemática, nosotros ofrecemos capacitaciones 100% prácticas en donde interactuarán con el software en todo momento.
Además de matemática, ofrecemos capacitaciones en otras herramientas de software. Si desean más información acerca de nuestros cursos, pueden enviarnos un correo a cursos@multion.com y con gusto les atenderemos. Les agradecemos su atención a este webinar